Capítulo 5 de Primera de Crónicas, y dice: Rubén era el primogénito de Israel. Recuerden que en el capítulo anterior había empezado a mencionar las genealogías de las tribus de los descendientes de Jacob. Casi siempre hago una recapitulación en cada capítulo, entonces no voy a hacer tanta hoy porque ya lo he explicado bastante en los anteriores. Entonces, si han visto los anteriores, imagino que ya lo deberían tener claro. Pero vemos cómo Yahweh empieza en Crónicas a mostrar las genealogías desde Adán, pasa a enfocarse en Abraham, después en Isaac, después en Jacob, después menciona las 12 tribus, pero se enfoca en Yahudá porque de ahí vendrían los reyes hasta llegar a David, y avanza un poquitito hasta que se quedó, ¿se acuerdan? En el capítulo que cerraba con el Yahu, que fue maldito, del cual no viene Mashiach. Entonces también pudimos ver algo tan importante como eso, que muchos judíos utilizan para decir que Yahushua no puede ser el Mesías, pero es porque no saben la escritura. Como el mismo Yahushua les dice, ustedes se equivocan porque no conocen la escritura. Y eso es sorprendente, por un lado, el que Yahushua le haya dicho eso a los fariseos, porque muchos de esos fariseos se sabían la escritura de memoria, la Torá al menos. Pero una cosa es sabérsela y otra cosa es entenderla. Y ese era el punto que Yahushua estaba diciendo. Ustedes no conocen, en el sentido de no entienden lo que han leído, no entienden lo que enseñan, no entienden lo que está escrito. Y eso es lo que sucede hoy en día con los judíos, puesto que siguen la letra y principalmente la Torah Sheba'al Peh, ¿verdad? La Torah oral, que es el Talmud, donde ponen un montón de opiniones en muchas ocasiones contradictorios, diferentes opiniones. Y eso es lo que ellos ven como verdad. De hecho, hoy en día ni estudian Torah por estudiar Talmud, porque piensan que para qué estudiar la Torah si en el Talmud está la interpretación de la Torah. Es como muchos cristianos, de hecho es casi que lo mismo lo que pasa con los judíos. Muchos cristianos que dicen, ¿para qué voy a leer el antiguo pacto si ya está el nuevo? Y no entienden que el antiguo pacto es la base del nuevo, y si no fuera por el antiguo no podemos entender el nuevo. Pero para entender el antiguo hay que saber el nuevo, entonces necesitamos ambos. Por eso, como dice Yahushua, ¿verdad? El principio está en el fin en el principio. El que conoce al Padre reconoce al Hijo, y el que tiene al Hijo llega a conocer al Padre. De ahí, antiguo y nuevo, como si fuera Padre e Hijo. Necesitamos a ambos, no solo uno. Sí, ¿verdad? Por otro lado, sí, que igual que los judíos tienen el Talmud, casi que cada denominación tiene su propia interpretación basada en lo que le dijo un hombre en algún momento de la historia, y se enfocan en esa interpretación y por ende dejan la escritura de lado y solo se leen lo que X hombre dijo, en vez de ir a ver la escritura a ver si es cierto, que esa es la clave, ver si la escritura de verdad lo dice y si no se contradice, porque si hay una contradicción, entonces quiere decir que lo que esa persona interpretó no está bien, por más que en un contexto parezca estar correcto. Al compararlo con otro texto de la escritura, si vemos que contradice, pues obviamente no está correcto, todo tiene que ir junto. Entonces, decía eso más que todo, ¿verdad? Por lo que dije del capítulo 3 de Crónicas, donde hablaba de ese Yahu. Entonces se enfoca en David, termina ahí en esa parte en el capítulo 3, después empieza otra vez con las tribus, como que vuelve a empezar, una vez que cierra con la línea que llevaban los reyes hasta el que fue maldito, empieza en el 4 con Yahudá, después sigue Shimeón, y ahora viene Rubén. A Yahudá se le da ese lugar de primero por su autoridad, por el ser el principal entre los hijos, en el sentido de que de ahí vendría Yahushua HaMashiach, el primero. Por eso se pone Yahudá de primero, a pesar de que fue el cuarto hijo de Jacob. Ahora vemos que el primer hijo de Jacob aparece de tercero, después de Shimeón. Y vemos que la misma escritura nos dice que era el primero. Rubén era el primogénito de Israel, pero como profanó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de Yosef, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Este verso es de hecho muy importante para varias cosas, porque de hecho me parece interesante que estando aquí en este mismo capítulo, tan cerca del 4, ¿verdad? El anterior, el inicio, vemos que se pone a Yahudá de primero. Pero cuando empezamos a hablar de Rubén no dice, pero su honor se le dio a Yahudá y por eso aparece primero. No, se le dio a Yahusef. Entonces uno podría decir, ¿por qué ponen a Yahudá de primero? Y ahí está el punto.
que Yahudá y Yahusef son los dos más importantes, porque de ahí vendría el primero y el último, como lo notamos en Génesis 49. ¿Sí me explico? Génesis 49, cuando se dan las bendiciones, a Yahudá se le da la bendición más grande junto a la de Yahusef. Las otras son de un verso, los de ellos dos son de más de 3, 4, 5, 6 versos. Entonces Yahweh se enfoca muchísimo en Yahudá y en Yosef, y lo vemos aquí. Pone Yahudá de primero en la genealogía porque es de ahí que vendría el primero, de ahí vendrían los reyes, de ahí vendría la alabanza de Yahweh, que es el significado del nombre. Todo eso importantísimo, porque cuando a Rubén se le quitó el derecho de primogenitura, que trae 3 factores: el ser el rey entre los hermanos, el ser el sacerdote de la casa y el ser el que tiene la doble porción de la herencia. Esos 3 son del primogénito. Pero cuando Rubén pecó, se separó y se le dio a Yahudá el reino, lo de reyes, a Leví lo de sacerdotes, y a Yahusef la doble porción, la herencia. Entonces por eso lo está mencionando aquí a Yahusef, y también por eso es que de Yahushua como de Yahudá vendría el ser rey y sacerdote, porque es según el sacerdocio de Melquisedec. De Leví se da una conexión con Eliyahu, que es el otro que enviaría a preparar el camino para el primero y acompañar al último. Y con respecto al último, es el que viene al fin de los tiempos para darle la herencia a los escogidos, y es una doble porción lo que reciben, porque son reyes y sacerdotes, y porque es el primero y el último. Entonces al final se le da una doble porción por el hecho de que Yahushua vino y está a la derecha del Padre. Entonces ahora todos tenemos al Padre y al Hijo, por ende doble porción de poder. Entonces, Reubén era el primogénito de Israel, pero como profanó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de Yosef, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Oigan esto: es verdad que Yahudá llegó a ser más poderoso que sus hermanos y el príncipe de ellos, pero el derecho de primogenitura fue de Yosef. Entonces el mismo cronista lo explica. Es verdad que Yahudá llegó a ser más poderoso, que también en cierta forma es como para explicar, es por eso que está de primero, porque llegó a ser el más fuerte y se le dio el reino, y porque de ahí vendría Yahushua, que como está escrito, todo lo podemos en el Mesías, que nos fortalece, por ende el más poderoso, porque es la imagen del Padre, que es el poder mismo. Es verdad que Yahudá llegó a ser más poderoso que sus hermanos y el príncipe de ellos, ¿verdad? Refiriéndose a que se le dio el reino, porque de ahí vendrían los reyes de Israel. Pero el derecho de primogenitura fue de Yosef. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, vean cómo se sigue llamando primogénito, a pesar de que sí, el derecho se le dio a otro, pero sí es el primogénito. En el sentido, no se le puede quitar, o sea, no se puede cambiar el pasado, nació de primero y punto, pero el derecho se le dio a otro. Y eso es también para mostrar cómo estaría un ángel que caería por su rebelión, y ese derecho, a pesar de haber sido el primero con ese poder o autoridad, ese derecho se le daría a otro, Micael, en este caso hablando de Heilel y Micael. Se podría decir en cierta manera que eso vendría siendo como una representación de lo que hemos hablado de voluntad permisiva, voluntad perfecta. La voluntad perfecta de Yahweh era que Yahusef fuera el primogénito, porque la voluntad de Jacob era que su esposa fuera Raquel. Pero cuando Labán, por libre albedrío, se le permite engañar a Jacob, lo casa con Lea y llega Rubén de primero. Obviamente uno también podría, bueno, es que de todas maneras se le dio primero, ¿verdad? Muchos años antes, pero uno podría decir el hecho de que al final Yahweh pudo haber detenido los nacimientos hasta que llegara Rachel, ¿verdad? Uno podría decir eso, pero ahí es donde hablamos de voluntad permisiva. Yahweh lo permitió, entonces así como permitió que naciera Ismael, él pudo tener el nacimiento de Ismael, pero como dice la escritura, él fue nacido de la carne, por los deseos de la carne o los pensamientos de la carne, con falta de fe, y eso fue lo que trajo que naciera Ismael, porque Yahweh da libre albedrío. Entonces sí, muy buen punto, con la importancia de Yahusef y por el hecho de que Rachel hubiese sido la primera esposa de Jacob, de haber él obtenido lo que quería. Sí, es como por decirlo así, digamos, de los 12 se le dio a Yosef, pero como se le dio a la tribu de Yosef, entonces sus hijos serían los que tendrían la doble porción, siempre. Así como
De los 12, a Leví se le dio el sacerdocio y serían sus hijos los que serían los sacerdotes. Pero después hubo un pecado que Yahweh dijo, no, no van a ser cualquier levita, va a ser los hijos de Aarón. ¿Sí me explico? Entonces, también lo vemos con el hecho de que Yosef tiene 2 hijos, Menashe y Efraín. Pero Jacob, por voluntad de Yahweh, escoge a Efraín como primogénito. Entonces sucede lo mismo. Y por ende, entonces de Efraín vendría la doble porción. De hecho, eso es lo que significa Efraín, doble porción. O fructífero, doblemente fructífero. Entonces dice, de hecho también recuerden que antes el derecho de sacerdocio era de los primogénitos. Los primogénitos iban a ser los sacerdotes por ley, pero cuando se salió en el éxodo de Egipto y adoraron el becerro de oro, ahí hubo un montón de primogénitos involucrados, y Yahweh dijo, no, ahora no van a ser los primogénitos, ahora van a ser los levitas, porque de los levitas ninguno se metió en adorar al becerro de oro. ¿Sí me explico? Entonces también, ¿verdad? Eso debería hacer entender a las personas que, bueno, de hecho yo creo que eso confirma el que esa doctrina de salvo siempre salvo no es cierta, porque de ser así, primogénito siempre sería primogénito, sacerdote siempre sería sacerdote, y etcétera, etcétera. Y muestra el hecho de cómo debemos esforzarnos y cómo en algunas ocasiones, por más que algo parezca imposible para uno obtenerlo por la posición, el lugar donde nació, la familia de la cual nació, etcétera, Yahweh lo puede hacer real. ¿Sí me explico? Yosef no era primogénito, pero Yahweh lo hizo primogénito. Leví no iba a ser el sacerdote, pero Yahweh lo hizo sacerdote. Y etcétera. Hay un montón de formas en las que se puede ver eso. Mi punto es para que nadie se confíe en lo que tiene, porque lo puede perder. Y por otro lado, para que nadie se entristezca creyendo que no puede obtener algo, porque si es la voluntad de Yahweh y uno se esfuerza, Yahweh se lo puede dar. Cuando el Padre me reveló el nombre, no sé si fue antes de conocer el nombre o despuesito de conocer el nombre, pero fue en la misma semana, el mismo mes, o sea, máximo el mismo mes, que estaba leyendo, yo estaba estudiando en ese tiempo Apocalipsis muy a fondo, entonces estaba en el capítulo de los 144,000, y claramente al venir en ese tiempo del cristianismo y por las doctrinas que se dan en el cristianismo, tenía el capítulo de los 144,000 como la mayoría de la gente lo entiende, con respecto a que son vírgenes y esto y lo otro, y que solo son hombres, etc. Entonces donde yo leía eso dije, uy padre, qué duro, porque cómo me gustaría poder ser de esos, y por esto y esto pues ya no puedo, me agarro tarde para darme cuenta de que ¿verdad? Se podía. Entonces le oré al Padre yo diciéndole, lo lamento mucho, ya no puedo, pero yo quería ser de esos. Y días después, repito, no sé si fue antes del nombre, pero fue en el mismo, de hecho creo que fue la misma semana, porque yo estaba, en ese tiempo estaba viendo en Nueva York y había alquilado un cuarto, pero antitos de irme, de volverme para Costa Rica, la persona me dijo que se me podía pasar otro cuarto, y lo del nombre y lo de esto de los 144,000 pasó en ese mismo cuarto, entonces por eso creo que fue la misma semana. Y fue como que el Padre me llegó a darme entendimiento de repente de ese capítulo y de lo que se refería ahí con vírgenes y lo que se refería ahí con hombres. Obviamente bendito Yahweh soy hombre, pero me refiero por las mujeres, para que sepan que también hay una forma de que puedan ser de los escogidos. Entonces decía yo, uy Padre, qué lindo podría ser de esos, pero qué triste. Y yo todo triste le oro al Padre, ¿verdad? Como ya dándome por perdido, y cuestión de días o horas, como que me hubiese dicho, vuélvalo a leer. Y lo volví a leer y empezó a tener más sentido en el aspecto espiritual, y fue como que el Padre me dijo, usted puede ser de eso si quiere. O sea, como que casi que así lo sentí, si usted quiere usted puede ser de esos. Porque obviamente hoy en día uno utiliza el término virgen para referirse a alguien que no ha tenido relaciones sexuales en general, pero a través de la escritura solo se usa para referirse a las mujeres vírgenes. Buen punto. Entonces hasta eso se puede utilizar para llegar a entenderlo. Ahora, repito, normalmente virgen se refiere al que no sea contaminado, porque sea como sea, en el aspecto físico el sexo llega a traer una contaminación temporal en lo que respecta a la carne. De hecho, por eso incluso el hombre cuando tiene misiones nocturnas queda impuro hasta la tarde, ¿verdad? Después de inmersarse o bañarse. Bueno, por un lado lo de que son hombres, ¿verdad? He dicho cómo tiene que ver con cuando Yahweh habla de grupo como una unidad, se refiere a ese grupo
como mujeres. Perdón, sí, como una mujer. Un grupo de personas es una mujer, espiritualmente hablando. Por eso una congregación es una mujer, una nación es una mujer, a través de la escritura. ¿Está claro eso? Pero cuando Yahweh habla de individuos, se refiere a hombres. Porque la cabeza, que es el hombre, es una. El cuerpo tiene varias extremidades, son varios. Y es la mujer. Entonces, el plural hace alusión, os repito, un grupo de gente se representa espiritualmente por una mujer. Un individuo se representa espiritualmente por un hombre. Entonces, al decir 144.000, está diciendo 144.000 individuos, porque está dando un número plural. Por ende, al decir eso, está diciendo que son hombres. ¿Sí me explico? Porque son individuos. Si se habla de los 144.000 como un solo grupo, son la mujer, la congregación escogida. Bueno, lo que ya les he explicado, ¿verdad? El hecho de que virgen hace alusión a, en lo espiritual, a estar apartado, a no meterse con, como dije, como las congregaciones o iglesias son representadas por mujeres, dice, son hombres, son 144.000 que no se han mezclado con mujeres. O sea, no se han metido en iglesias falsas, no están en congregaciones que no son, y ese es el punto. Una vez que uno llega a Yahushua, se vuelve virgen, por decirlo así, espiritualmente, porque uno vuelve a nacer, y Yahushua es virgen, y la congregación es su cuerpo. Ezequiel 9, donde Yahweh manda a... Bueno, aparece un escribano, ¿verdad? Un escriba, que representa al último, basándose en que Moshe fue el que escribió la Torah, y el último es el testigo como Moshe. Y se está refiriendo al fin de los tiempos. Entonces, el último como un escribano que viene con 7 otros. Bueno, de hecho es él y 6 otros en este caso, en este capítulo, que ya lo estaba haciendo como el de Miqueas, ¿verdad? Y ya que estoy hablando de esto, dice Ezequiel 9, 3 al 7: La estima de Israel se elevó de encima del querub sobre el cual había estado hacia el umbral de la casa, y llamó Yahweh al hombre vestido de lino que tenía su cintura de tintero de escribano, y le dijo: Yahweh, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle un sello en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ahí donde dice ponles un sello, en hebreo dice ponles una tav. Entonces espiritualmente era como si en el alma le estuvieran poniendo la letra tav a la gente en la frente. Muy posiblemente por el alfabeto que se utilizaba en ese tiempo habría sido una cruz, porque esa es la tav en hebreo, en el paleohebreo, en el pictográfico, es una cruz. Entonces es como si le estuvieran poniendo la cruz, y no tiene nada que ver obviamente con lo que hacen en el catolicismo, ¿verdad? En Cuaresma es que lo hacen, ¿verdad? Nada que ver con eso, pero nada raro que alguien católico vea eso y dice, ay, ¿verdad? Dice póngale una tav, que sería la forma de la cruz, lo cual daría a entender que lo que está por hacer aquí es por aquellos que verdaderamente tienen en su mente el sacrificio de Yahushua en la cruz, que de verdad creen en ese hecho de su muerte y resurrección por nuestros pecados. Además de que la letra Tav se escribe Tav Vav, es como se escribe la letra. La Tav representa la cruz, la Vav representa a un hombre. Entonces, como dicen, ponga un hombre en una cruz, porque eso sería lo que nos salvaría. ¿Sí me explico? También la Vav es un clavo. Entonces la Tav es como decirle, póngales una cruz y un clavo, porque el hombre sería clavado en la cruz. El hecho de que les pone una Tav, que es el valor numérico 400, eso se conecta con el fin de los tiempos y con lo que hablábamos la vez pasada. Bueno, fin de los tiempos porque es la última letra del Aleph Bet, pero también lo que hablábamos de los 400 años de esclavitud, que sería algo que sucedería en nuestro tiempo, puesto que el pueblo no estuvo en Egipto 400 años. Y es algo que uno puede verificar fácilmente viendo los años que Yahweh nos pone en la escritura de todo ese tiempo en el Éxodo, en Egipto, perdón. Entonces dice, a los otros dijo, oyéndolo yo, en Ezequiel 9, donde empezaba, que decía, y 6 hombres venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un hombre vestido de lino, el cual traía en su cintura su tintero de escribano. ¿Verdad? Que dice 6 hombres y entre ellos había uno, que eso se puede tomar como un séptimo, en el puro centro, como la menorá. ¿Verdad? El escribano en el centro y 3 de cada lado que andan con él. El 7 que representa completitud terrenal y representa el fin de los tiempos por varias razones, entre esas que se entra al séptimo milenio. Y se ve, repito, como la menorá. Recuerden que la menorá representa la congregación, el candelabro.
principalmente la congregación escogida, que es Filadelfia, la sexta de las 7 que se mencionan en Apocalipsis 2 y 3. Bueno, también se menciona en Apocalipsis 1. Pero en 2 y 3 se le mandan las cartas. Ayer estaba pensando algo, o ahora creo que era, que qué interesante que Shavuot es la fiesta que se da después de 7 semanas, la cuenta de 7 semanas. Por ende, cada semana se puede representar por una menorá, candelabro que tiene 7 luces, ¿verdad? Y por ende, 7 semanas para llegar a Shavuot serían 7 candelabros para llegar al matrimonio. Y en Apocalipsis 2 y 3 vemos la carta a 7 candelabros, 7 congregaciones. Entonces vemos una relación más de esa cuenta del Homer hasta la fiesta de ayer, que sería cuando se van a dar las bodas del Cordero, con la congregación escogida. Entonces, ¿qué más iba a decir algo? Perdón, de esto, de lo de Ezequiel, que yo sé que es otro tema, pero está bueno, ¿verdad? Entonces, continúa. Dice, a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No miren con piedad vuestros ojos, no tengáis compasión. Esto es triste, fuerte, pero real y hay que aceptarlo y por ende hay que ponerle. Si uno quiere que Yahweh tenga compasión de uno, pues uno debe tener compasión del prójimo y más que eso, cumplir los mandamientos, ¿verdad? O además de eso. Entonces, Yahweh está diciendo, el escribano iba a pasar poniéndole el sello a todo el mundo en la frente. Taf, 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 taf. Eso representa el sello de los escogidos, que es el nombre del Padre y del Hijo, como la Vav y la Tav, que forma la palabra Tav, nombre de la letra. O sea, son 2 letras para el nombre de la letra Tav, como si fuera el nombre del Padre y del Hijo, que es lo que vemos en Apocalipsis 14, que es el sello del poderoso vivo que está en la frente de los escogidos, el nombre del Padre y el nombre del Hijo, Yahweh y Yahushua, como si fuera Vav Tav. Y lo digo al revés. Ajá, exacto, también 2 sacrificios, por el hecho de que 2 letras, el clavo, la cruz, representa sacrificio, y también el que el primero viene como hijo, el otro como padre, y todo lo que eso tiene que ver, ¿verdad?, con las 2 manifestaciones, las 2 letras representadas por la cruz. Y qué curioso que la cruz tenga 2 líneas, ¿sí me explico? Se forma con 2 líneas. Entonces, Yahweh manda a uno a sellar a todos los que gimen, empiezan a gemir, ¿verdad? Los que pasan pidiéndole al Padre que ayude, que haga algo, que hay demasiada injusticia, que qué es esto de la idolatría, que qué es esto de la homosexualidad. Eso se refiere con gemir, los que están ya cansados de ver la situación del mundo y le piden al Padre que haga algo. Y Yahweh dice, ok, esos son los que entienden, esos son los que de verdad buscan justicia, no esos otros que están felices viviendo en ese hueco, ¿verdad?, que es este mundo. Entonces, Yahweh manda a poner un sello a todos y después le dice a los otros 6, vayan y maten a los que no tienen el sello y no tengan compasión. Recuerden que en Apocalipsis 7, cuando habla de los 144,000, todavía no han sido sellados en el 7. Al inicio dice que hay 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra y aparece un ángel en medio que les dice, no toquen ni el mar, ni la tierra, ni los árboles hasta que hayan sido sellados los escogidos en sus frentes con el sello del poderoso vivo. Y dice la escritura que esos ángeles tenían el poder para destruir tierra y mar, no árboles, tierra y mar. Pero el ángel los detiene y les dice, no destruyan nada hasta que sean sellados. ¿Por qué? Porque si no sella a los escogidos, los podrían matar junto con lo otro que sí se les había dado permiso de destruir. Entonces hay que separar quiénes son árboles, quiénes son mar y quiénes son tierra. Por ende, tierra, árboles y mar son representaciones de un tipo de personas. El mar son las naciones, la tierra son los muchos creyentes y los pocos son los que dan fruto de labios que confiesan su nombre, o sea, son árboles. Entonces en Apocalipsis vemos que no se han puesto los sellos y por eso Yahweh no permite que los ángeles vayan a destruir. Se los permite hasta que sean sellados los escogidos. Como aquí, vaya selle. ¿Ya están sellados? Ok, vaya maten. ¿Está claro? Mi punto es para mostrar cómo Apocalipsis 9 está directamente, completamente relacionado con... Ezequiel 9 está directamente relacionado con Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Sí, igual que en el éxodo que Yahweh se esperaba para traer las plagas,
como en el momento, ¿verdad?, que le dijo, pongan la sangre. Ahora bien, si un israelita no hacía el sacrificio del cordero y no ponía la sangre, el espíritu entraba y mataba. En él acorta los tiempos, o sea, tiene que ver más, o sea, eso tiene que ver con tiempos, no con el sello, pero en cierta manera Yahweh está diciendo, si no fuera porque yo acorto los tiempos y hago las cosas más rápido de lo que lo iba a hacer, se podrían perder estos escogidos, que serían los que llegarían a ser sellados. Entonces, para cerrar con este punto, vean lo que dice: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no miren con piedad vuestros ojos, no tengáis compasión. Oigan, matad a viejos, a jóvenes y a vírgenes. Está diciendo, maten a vírgenes, que eso es lo de menos. Eso no los hace perfectos, eso no los hace apartados. ¿Sí me explico? Y hoy en día, obviamente existen los vírgenes. Que 4 años, 5 años, ¿verdad? Tristemente la cosa está espantosa, pero es una realidad. Y en ese aspecto, puesto que idolatran la sexualidad hoy en día, lo promueven por todo lado y de todas formas posibles, y principalmente la perversión sexual a través de la homosexualidad o cosas similares o peores, si se puede decir que hay peores, ¿verdad? Pedofilia, cosas así. Entonces vemos que Yahweh no dice, no, los vírgenes no me los toque porque estos son vírgenes. Dice, mate vírgenes, mate a todo el mundo que sea que no tenga el sello. Y no es como que diga, vaya y selle a todos los que son vírgenes. No, dice, vaya y selle a los que gimen, a los que buscan del Padre. ¿Sí me explico? Entonces entendemos que aquí en Ezequiel está hablando de vírgenes literales, que van a morir a pesar de ser vírgenes. Y en Apocalipsis entendemos que está hablando de vírgenes espirituales, que por eso Yahweh los sella. Espero eso esté claro, y ese era el punto que estaba diciendo. Entonces, nada más para cerrar con el verso. Vírgenes a niños y a mujeres. Pero en el rapto dicen que se van a ir los niños. Y de hecho esa es una de las razones por las que dice, no tengas compasión, porque obviamente no me puedo yo imaginar, si Yahweh le da la orden a uno, o sea que obviamente no va a ser así, yo sé, pero digamos que fuera uno de los malajim esos que van a ir a matar. Uno llegaría donde un niño y dice, uy padre, no puedo, ¿cómo voy a matar a un niño? Pero hay una orden, no tenga compasión. Exacto, que mandaron a matar a todos, y aunque fueran hermanos, aunque fueran familia. No me puedo imaginar, pero ahí está la gran prueba. Y sí, dificilísimo. Ahora, uno de los primeros mandamientos del Padre es casarse. Entonces, por eso la Escritura dice, dejarás a padre y madre y te unirás a tu mujer. Ahí vemos que está dando básicamente un mandamiento. Eso en el judaísmo se toma como un mandamiento por la forma en que está escrito. Entonces, ¿cómo va Yahweh a mandar? Cásense. Y después decir, sí, pero los que se casen no pueden ser escogidos, perdón. ¿Ah? Entonces, ¿en qué momento sería el matrimonio algo positivo? O el multiplicarse, si la única forma de ser escogido fuese siendo virgen. Muy buen punto. Ajá, exacto. Es algo espiritual y no algo físico. Además de que, como lo acabo de decir, se harán una carne. Si son una carne, entonces un matrimonio es uno. Y el punto es que no se mezclen con nada de falsedad para que se mantengan vírgenes como matrimonio. Y por eso también cuando salió Israel de Egipto, dice que eran 600,000 hombres. 600,000 personas, sin contar mujeres y niños. Entonces volvemos a lo mismo, 144,000, sin contar sus extremidades, que vendrían siendo su esposa y sus hijos. O en algunos casos, nada más la mujer sería la que está ahí representada, si es que no tiene esposo, ¿verdad? A eso es a lo que me refiero, porque eso es a lo que me refiero con que uno no puede agarrar un verso, sacarlo de contexto y hacer toda una interpretación y una doctrina y una denominación basada en eso. Si es que se contradice con otra parte de la Escritura, ya tenemos un problema. Porque la Escritura dice, en Yahushua no hay hombre ni mujer. Entonces, ¿cómo después nos va a decir, estos son hombres? Todas las mujeres quedan fuera, pero no es que no hay hombre ni mujer. Todos somos uno. Eso quiere decir que al decir hombres se refiere a que son individuos. Ajá. Igual que después dice, y vi una mujer que estaba a punto de dar a luz, y está refiriéndose a la congregación, pero dice una mujer, no varias. Y de hecho por eso dicen, es Miriam. Bueno, ellos dicen, es María. Sí quedó claro todo ese punto, porque sí es importante y es un buen ejemplo, de hecho, los dos, para entender el hecho de que está hablando espiritualmente, porque si hablara literalmente sería una contradicción. El que fuesen vírgenes con Ezequiel y con el hecho de que hay que casarse. O bueno, no hay que, pero es ¿cómo lo pongo? Como dije, en el judaísmo se pone como un mandamiento, pero en Isaías vemos que hay algunos que son eunucos espirituales, y a esos son a los que se refiere Paulus cuando dice bueno, cuando habla de los que tengan el don de continencia, si pueden quedarse solo, que lo hagan para poder dedicarse al ministerio.
Y ahí él diría, no, pero es pecado, no, cásate, cásate. ¿Verdad? Lo que sí dice es, si va a pecar por estar solo, cásese. Y él también explica acerca de, esta es mi opinión, por la misma experiencia que él tenía, para que la gente entienda que él no está diciendo, no se case. Él está diciendo, es un consejo. Se le va a facilitar el ministerio y va a poder hacer más para Yahweh y por ende obtener una recompensa más grande, etcétera, etcétera, si llega a dedicar su vida a y sacrificar eso tan hermoso que es tener una pareja y tener hijos, ¿verdad? Hay varias cosas que serían contradicción, como cuando dice que los escogidos son sin mancha delante del trono. Si fueran sin mancha, entonces no necesitan a Yahushua para salvarse, porque Yahushua vino a pagar por nuestros pecados. Y si hay 144,000 personas igual que él sin pecado, entonces ¿para qué vino? ¿Y cómo van a ser sin pecado si todos nacieron de hombre y mujer? Todos vienen de Adán, todos tienen el pecado. ¿Cómo van a ser sin mancha? Solo porque tienen a Yahushua, y es por eso que son vírgenes, que son individuos o hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno no puede agarrar un verso, por más claro que parezca estar. Si se pone con otro verso y se contradice, entonces eso que entendió no era lo que es. Tiene que saber cómo interpretarlo de la manera que los dos sean correctos. No hay hombre ni mujer, entonces ¿cómo va a ser hombre este? ¿Qué significa un hombre espiritualmente? Un individuo. También hasta cuando dice el profeta que ve, refiriéndose a los impíos, que en el fin de los tiempos los hombres darán a luz. Google dice que sí. Porque veo hombres que se agarran la espalda como si estuvieran embarazados. Entonces, a como se puede ver como hombres, bueno, a como podría ver el profeta haber visto un montón de transexuales y decir, ¿qué es esto? Porque veo hombres con embarazos, ¿verdad? Podría haber visto un montón de transexuales, es un cumplimiento del verso. Pero otro es, el dolor va a ser tal que incluso los hombres van a parecer que dan a luz. Por eso que decía, los gemidos que van a tener. Y entonces, yo creo que eso era lo principal de esto que quería decir. Todo aquel sobre el cual esté el sello, no os acercaréis y comenzaréis por mi lugar apartado. Creo que cuando se trata de naciones o nación se hace alusión a un hombre, como por ejemplo todos somos Adán, o como las tribus Yahudá y Israel, y como nosotros, que muchos somos Efraín. Pero es que la escritura, igual en español, uno no dice el nación de Israel, uno dice la nación, y eso también sucede en hebreo. Entonces cuando uno se multiplicó en muchos, el grupo se volvió femenino, aunque hayan venido de un hombre, porque volvemos a lo mismo, vino de un individuo. De ahí el que Efraín sea un hombre y Judá sea un hombre y demás. Todos venimos de Adán, pero ¿qué dijo Adán? Te llamarás Eva porque serás la madre de todos los vivientes. Entonces todos vienen de Eva. Yo estoy hablando en general, por si algo, ¿verdad? En general a través de la escritura. De hecho hay un ejemplo con respecto a esto que ya he mencionado, que es un poco diferente, pero es por el contexto, y es cuando Lot sale con su esposa de Sodoma y Gomorra. Como les he dicho, Lot representa a los pocos, su esposa representa a los muchos. Como son muchos, son representados por una mujer, la esposa, que se queda y se vuelve sal. Lot representa a los pocos, ¿por qué? Porque son los que huyen, y porque son uno en Yahushua, son su cuerpo. Entonces si son uno en Yahushua, son un hombre, representados por Lot. Entonces, usted, yo creo, Harold, lo que está haciendo referencia es al origen del que vinieron naciones enteras. El origen fue un individuo, por eso es masculino. Pero ya la nación, el grupo entero, se ve como femenino. Aunque se utilice el nombre de un hombre para referirse a ellos, porque el contexto y la forma en que se mencionan, las palabras que se usan son femeninas. De hecho, por eso Yahweh una y otra vez habla del pueblo como una mujer con la que él estaba casado y de la cual se quiere divorciar. Si las naciones fueran hombres ya tendríamos un problema de escritura en un montón de aspectos. ¿Sí me explico? Dice aquí, la Tav es 400 y puede ser un paralelo con las 4 letras de Yahweh, y la Vav como el sacrificio de Yahushua. Así es, hermano. De hecho, vean qué interesante ahora que lo pienso, porque, bueno, ya que el hermano pone que se puede ver como las 4 letras de Yahweh. Así es, porque, digamos, si uno quita los ceros, ¿verdad? Tendría 4 y 6, Tav, Vav, y esos serían como los mandamientos. 4 y 6 hacen 10, y recuerden que las tablas tenían, los primeros 4 mandamientos son espirituales, los otros 6 mandamientos son carnales o terrenales.
Entonces, como no solo tienen al Padre y al Hijo, el nombre del Padre y del Hijo, sino que también tienen los mandamientos, el cumplimiento, las obras. Obviamente, principalmente a través de Yahushua, pero también se esfuerzan por servirle. También se puede ver como el nombre de Yahweh por esas 4 letras, como dice el hermano. Y la Vav como el sacrificio, así es, así como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Dice, ¿los 2 testigos son hombres solos o como Moshe hacen familia? Es una buena pregunta. Ahora bien, no vemos en la escritura algo que diga, entonces estos serán solos o algo así. Ahora, uno puede más o menos deducirlo, la posibilidad. Por un lado, el último es representado por Paulus, ¿verdad? Y Paulus vemos que tenía el don de continencia, entonces había decidido quedarse solo. Pero por la experiencia que tiene y la forma en que habla acerca del matrimonio, algunos consideran que él estuvo casado. Y por eso habla como habla con tanta autoridad. Y por el hecho de que era un mandamiento para los judíos. Entonces, siendo él un fariseo y tan fiel, lo más seguro es buscó casarse y así lo hizo, pero después conoce a Yahushua, se lo enseña a su esposa y su esposa no lo acepta, entonces tiene que quedarse solo. Por eso también él es el que explica, si usted tiene una esposa y no acepta y no quiere estar con usted, pues sepárese, pero si ella está dispuesta a estar con usted a pesar de no aceptar a Mashiach, quédese con ella. Eso indicaría, porque él es el único que habla de este tema, que él sabía de lo que hablaba. Ahora uno puede decir, fue pura ruach, sí, pero también por algo Yahweh utiliza la experiencia de las personas para ayudar y aconsejar y demás. Entonces, Pablo es el que habla del don de la continencia, del quedarse solo, y Pablo es una representación del último. En lo que respecta a Moshe y Aarón, vemos que los dos estaban casados, y vuelvo a lo mismo por el mandamiento en sí, o por verlo como un mandamiento. También recuerden que Moshe había estado casado con una cushita, eventualmente lo vamos a ver, y se divorció. Una cushita bonita. Se divorció y después se casa con Séfora. Según el judaísmo, Miriam y Aarón habían hablado entre ellos porque Séfora Séfora como que no se arreglaba mucho, al parecer no era muy vanidosa. Entonces como que Miriam le preguntó, pero usted ¿por qué no se arregla para su marido? Y dice, no hombre, ese hombre ni me toca ya. Entonces le dice Miriam, ¿cómo que no? ¿Acaso es pecado? ¿Qué se cree él? Que es muy apartado porque no se acuesta con usted. Entonces en el judaísmo dicen que de ahí fue que vino lo de la lepra. En la escritura vemos que es por hablar de la cushita, o sea, les molestó que se casó con una cushita porque no debía, lo que fuese. Pero lo extienden en el judaísmo a decir que no era solo por eso, sino porque Moshe se había separado o sea, estando casado con Séfora, no tenía relaciones con Séfora, al menos no comúnmente. Obviamente sí las tuvo porque tuvo hijos, no tuvo tantos como otras familias, que eso puede ser una señal de que sí es una realidad de eso que digo el judaísmo. Entonces que Séfora dijo, no hombre, es que él no se acuesta conmigo porque quiere mantenerse apartado para que Yahweh le hable, porque como dije, la relación sexual trae impureza, aunque sea por unas horas, pero la trae. ¿Recuerdan cuando David llegó con con su gente, llegó al templo para pedir comida, y el sacerdote le dijo, ¿han estado separados de mujeres por al menos 3 días? Y él dijo, sí. Y le dijo, bueno, tomen comida, si no, no, ¿verdad? Entonces, y repito, es por esa contaminación que trae a la carne. Entonces, se dice que Moshe no sabía cuando Yahweh le iba a hablar, entonces él buscaba mantenerse apartado todo momento para que cuando Yahweh llegara a hablarle, él poder recibirle, oírlo. Pero si él había tenido relaciones con Séfora y ese día Yahweh quería hablarle, no lo iba a poder escuchar. Entonces decía, no, Séfora, sorry. Entonces Séfora le comenta a Miriam no le parece, porque Miriam dice, ¿cómo? Si Aarón es profeta, yo he sido profetisa, estamos casados y tenemos relaciones sexuales y no estamos en pecado, ¿o sí? Y que de ahí habría sido que Yahweh castigó a Miriam. En contraste con Moshe, se dice que Bilam sí sabía cuando Yahweh le iba a hablar, entonces por eso más bien él era tan malo, porque él solo se purificaba cuando él sabía que Yahweh le iba a hablar. Cuando sabía que Yahweh no le iba a hablar, hacía loco. Entonces vemos algo que uno podría decir, esto era un pro de Bilam y un contra de Moshe, pero eso fue parte de lo que hizo que Moshe fuera más apartado que Bilam. Parte, ¿verdad? Obviamente hay mucho más. Entonces es una posibilidad, por lo que acabo de decir de Pablo con respecto al último, es una posibilidad, pero en la escritura vemos que casarse no es pecado, tener esposa no es pecado,
Entonces sí considero la posibilidad de que los dos testigos, o al menos uno, por lo que acabo de decir de Pablo, tengan familia. Pero dije, o sea, como dije, pueden ser los dos, puede ser solo uno, pero no hay algo que diga, de fijo serán solo ellos. Estamos hablando, o sea, obviamente me están preguntando por esposa así, singular, una mujer en la tierra, ¿verdad? No por la esposa congregación, que ese es un hecho, ¿verdad? Vino al principio el primero para pagar por la mujer, ahora viene el último a recogerla. Y por otro lado, como decís, una vez que el primero y el último se hacen uno, se casa con la congregación, esa es su esposa, como esperándola. Leía algo acerca de cómo David, ¿se acuerdan que David se acostó con Bathsheba? Cometió adulterio, de ahí vino un niño que murió por ese adulterio, como para pagar por ese pecado. Según el judaísmo, ese niño tenía el alma del Mesías. Entonces, dicen que si, como Bathsheba, o es Bathsheba o Bathshua, pero también se podría decir Bathsheba, eso se traduciría como hija de 7. Entonces interpretan que David tenía que esperar 7 años y Yahweh hubiera acomodado todo para que ella se convirtiera en su esposa. Y si hubiera esperado 7 años, se hubiera convertido en su esposa y hubiera tenido a Mashiach de una vez. Pero que como no se esperó los 7 años, vino el alma de Mashiach, pero murió. Entonces pues vino Shlomo y eso hizo que en el día del templo se casara con la egipcia, y eso trajo el desorden que trajo Israel. Entonces como que eso trajo un montón de factores después o consecuencias. Pero me parecía interesante porque sería como el último esperando los 7 años para casarse con la congregación, ¿verdad? Como lo que acaba de decir mi hermano. Como si esperara los 7 años de la semana de Daniel. O como cuando Jacob tuvo que esperar 7 años por Raquel. Entonces hay varios ahí reflejos interesantes. Y al decir David esto, yo voy a él, pero él no viene a mí. O sea, sí, él ya no viene a mí, sino que yo voy a él. Refiriéndose en lo literal al Seol. Ya no iba a salir del Seol, ahora era David el que tenía que llegar a él. Pero en el sentido espiritual, si fuese la intención, en la voluntad perfecta, aparte de la permisiva, el que viniese Mashiach de una vez, o viniese una chispa de Mashiach en ese hijo de David, sería como si David estuviese diciendo, no soy yo el que puedo traer a Mashiach a mí, es él el que me atrae a él, soy yo el que tengo que seguirlo, no él a mí. Que es como cuando él dijo en Salmo 110, dijo Yahweh a mi soberano, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el punto también es como decir, yo me tengo que ajustar a él, sujetar a él, no él a mí. No es cuando yo quiera, es cuando él quiera. 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va. Exacto. Entonces los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va. Como David dijo, yo lo sigo a él. Dice, el que está vestido de lino fino es el último, o sea, Micael, que con su doctrina sella, o es la Ruach. La Ruach es femenino, entonces haría alusión a un hombre, el último. El lino fino es de lo que se viste el novio y la novia en las bodas del Cordero. Entonces de ahí la relación con ambos, como lo acabas de hacer, me parece. Dice, la cita de la mujer cushita está en número 12.3, en donde dice que Moshe se divorció de Séfora. Yo no he dicho que se divorció de Séfora. Yo dije que se apartó para no tener relaciones sexuales con ella, al menos no tan seguido, porque como dije, tuvo hijos. No me atrevería a decir no estuvo casado, ni Eliyahu ni Abuanán, porque no se dice ni lo uno ni lo otro. Simplemente no se menciona. Pudo haber estado casado, porque era costumbre, pero pudo haberse mantenido apartado por la misión que tenía. Pero la escritura no dice, y él no tenía esposa, o y su esposa, no dice ninguna de las dos, entonces no podemos agregarle por si algo. Es verdad que Yahudá llegó a ser más poderoso que sus hermanos y el príncipe de ellos, pero el derecho de primogenitura fue de Yosef. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, fueron Hanok, Falú, Hezrón y Carmí. Los descendientes de Joel fueron Shemayahu, Gog, Shimei, Micayahu, Reayahu, Baal. Vean este. Voy a ponerle Baal a mi chiquito. Este va a poner Bel seguro. Ahora, recuerden que Baal, además de ser uno de los nombres que Satanás tiene para sí mismo, con el cual se le ha adorado por casi toda la historia, ¿verdad? Que en español es Señor, también es un término que significa en hebreo amo o dueño. Entonces uno esperaría o desearía que fuera esa la razón por la que decidió ponerle este nombre, pero otra posibilidad, como sucede en muchas ocasiones de la escritura, es que ya el pueblo se había apartado de Yahweh, estaba adorando a Baal y por eso le daban honor al
falso Elohim que adoraban, poniéndole nombre a sus hijos. Como hoy en día, ¿verdad? Que le ponen Jesús María y así a los hijos. De hecho, vemos que también había uno que se llamaba Gog. Y sabemos de Gog y Magog. Dice Micayahu, Reayahu, Baal, Beerá, principal de los Rubenitas, que fue llevado cautivo por Tiglat-Pileser, rey de los asirios. Sus hermanos por sus familias, por eso se los llevaron, exacto, buen punto, ¿verdad? Eso parecería confirmar que ya estaban adorando a Baal, al Señor, razón por la que ese hombre termina siendo llevado cautivo. Yahweh lo permite, no lo hubiera permitido si ellos estuviesen apartados. Sus hermanos por sus familias, según el registro de sus genealogías, fueron Jehiel el primero y Zechariah, Bela, hijo de Acaz, hijo de Semá, hijo de Joel, habitó en Aroer, hasta Nebo y Baal Meón. Nebo fue donde enterraron a Moshe, ¿verdad? Que es un falso Elohim también, el nombre Nebo, pero en hebreo también hace alusión a un profeta, su profeta, porque recuerden que Naví es profeta. Y Baal Meón. Ahorita vemos los nombres. No es lo que suena en español. Habitó también al oriente hasta el borde del desierto. Habitó también al oriente hasta el borde del desierto que se extiende desde el río Éufrates, porque su ganado se había multiplicado en la tierra de Galaad. Vean cómo esto sucede muchas veces en la escritura, ¿verdad? Cómo Yahweh bendecía tanto a una familia, a un pueblo, al pueblo, como para multiplicarse al punto de tener que ir a buscar otro lugar donde quedarse. Eso tristemente hoy en día es casi inimaginable, ¿verdad? Con costos se puede uno ensanchar su territorio, ¿verdad? Comprar un terreno, o hacerlo más grande, o meterle vacas y que después tener tantas vacas que te va a comprar otro terreno, ¿verdad? Tristemente, que tiene que ver con el pecado, tiene que ver con el tiempo del fin en el que estamos y otros detalles. Pero vemos eso que pasó con Abraham y Lot, que hubo un momento donde dijeron, no, tenemos que separarnos, tenemos demasiado. Lo vemos que sucedió con Yitzhak cuando estuvo en Gerar, lo hablábamos la vez pasada en el paseo. Y otras situaciones como aquí. Y también, ¿verdad? Obviamente no me puedo imaginar yo en ese tiempo donde apenas la historia estaba comenzando y estaba la tierra entera para hacer lo que se quisiera, ¿verdad? Y tomar ese montón de... Bueno, hacer lo que se quisiera pues tampoco, porque ya las tierras se habían dividido y ya habría que comprarla. Pero mi punto es como cuando pensamos en el pasado de nuestros padres, o sea, una generación atrás nada más, que compraban un terreno, una casa, con lo que hoy en día uno se compra una comida. Y uno dice, ¿cómo que compró ese terreno en tanto? Y yo eso es lo que pago hoy día por día para hacer algo. Sorprendente. Entonces imagínense yéndonos milenios atrás, lo que uno podía conseguir y cómo y todo lo demás. Y bueno, pero la inflación. Entonces, dice, en los días de Shaul hicieron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en sus manos, y ellos habitaron en sus tiendas en toda la región oriental de Galaad. Los hijos de Gad, ¿verdad? Ahora sigue con la otra tribu, que es Gad. Los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de Basham hasta Salca. Joel fue el principal en Basham, el segundo Safán, luego Yaanai, después Safat. Sus hermanos, según las familias de sus padres, fueron Micael. Vean qué particular, porque tenemos que es la tribu de Gad, ¿verdad? Que Gad significa fortuna y es el nombre también del Dios de la fortuna, como vemos en Isaías 65:11. Por ende, cuando en inglés llaman a Gad, no están invocando a Yahweh, están invocando al Dios de la fortuna, que es Lucifer. Por eso Luck, que es suerte, tiene conexión con el nombre Lucifer, L-U-C-K. De hecho, o sea, si alguno podría decir, no, Luck tiene más conexión con Luke, el nombre, que con Lucifer. Pero si uno busca el significado de Luke, es exactamente el mismo de Lucifer. ¿Sí me explico? De hecho, por eso Luke Skywalker, de la estrella de las galaxias, era Lucifer el que anda por los cielos, el príncipe del poder del aire.
¿Y quién era su padre? Spoiler, Darth Vader. Sí, su padre, Darth Vader, que representa a Samael. Entonces él, pensando ser el héroe, el bueno, y se da cuenta que era el hijo del más malo. ¿Sí me explico? Entonces, esa es parte de las razones por las que esas películas llegan a ser tan así, porque usan mucha verdad. El espíritu por alguna razón lo quiere revelar, pero obviamente es porque el enemigo sabe la historia desde su punto de vista y trata de usarla para programar a la gente y demás. ¿Verdad? Como, de hecho, vean que Baal, ¿verdad?, que es Señor, aparece aquí en los hijos de Rubén, que significa aquí el hijo, pero es el que perdió la primogenitura. Entonces sería como un hijo, pero impío. Y Baal es el que se va a manifestar como el hijo de perdición. Después viene Gad. Gad, que es otro falso Elohim. Está Baal y Gad. Vienen siendo el mismo, por si algo. Y ahí vemos que aparece de repente el nombre Micael, que es el que pelea con Gad en Apocalipsis 12 y lo saca del cielo. Quien estaba antes sujeto, así como Micael estaría sujeto a Gad por ser su hijo. Sus hermanos, según las familias de sus padres, fueron Micael, Meshulam, Seba, Jorai, Jacán, Sia y Heber, por todos 7. Vean qué particular. Gad dice aquí, bueno, voy a volver a leer un momento para recordarme bien. Los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de Basham hasta Salca. Joel fue el principal en Basham, el segundo Safán, luego Yaanai, después Safat. Ahora dice, sus hermanos, según las familias de sus padres. Vea como no ha sido así como muy directo en, digamos, Gad tuvo este, sino dice los principales en la tribu de Gad, pero después empieza a decir 7 hermanos, como si fueran 7 malachim, los 7 de las 7 congregaciones, por ejemplo, o las 7 autoridades que vemos en la escritura. Y de esos 7 uno se llama Micael. Se podría ver como las 7 congregaciones, de las cuales una es Filadelfia. El malach de Filadelfia es Micael, como los 4 ángulos de la tierra, en cierta manera. Joel fue el principal en Basham, el segundo Safán, luego Yaanai, después Safat. Menciona 4. Sus hermanos, según las familias de sus padres, fueron Micael, Meshulam, Seba, Jorai, Jacán, Sia y Heber, por todos 7. De ellos fueron los hijos de Abijail, hijo de Juri, hijo de Jaroa, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Yesisai, hijo de Yado, hijo de Bus. También Ají, hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue principal en la casa de sus padres. Ellos habitaron en Galaad, en Basham y en sus aldeas y en todos los ejidos de Sarón hasta sus confines. Todos estos fueron contados por sus generaciones en días de Yotam, rey de Yahudá, y en días de Jeroboam, rey de Israel. Vemos cómo con estos, que no quiero llamarlos secundarios, pero como dije, Yahudá y Yosef como principales, después están las otras tribus, para las cuales solo se usa un verso de bendición en Génesis 49. Aquí vemos que se enfoca en los principales, no dice todos los hijos, porque si no, nunca terminaríamos. Los principales hijos de Gad, que llegaron a tener autoridad, que gobernaban, etc. Los hijos de Rubén y de Gad, y la media tribu de Menashe. Más adelante va a aparecer Menashe, puesto que Menashe y Efraín los pone juntos en el capítulo 7. Ambos fueron hijos de Yosef. ¿Se acuerdan? Como vimos al principio, a Rubén se le quitó la primogenitura, que era la doble porción, y se le dio a Yosef. Por eso es que los 2 hijos de Yosef se volvieron tribus de Israel, porque él obtuvo doble porción. Entonces serían 2 tribus que vendrían de Yosef. ¿Sí me explico? Por la doble porción. Al inicio iba a ser solo Yosef. Recuerden que estaba Leví, pero a Leví no se le dio herencia. Su herencia era Yahweh. Entonces se podría decir que quedaron 11. De ahí el que Yosef se convierta en 2 y volvemos a tener 12. O si metemos a Leví y quitamos a Dan, como lo vemos en Apocalipsis, que va a suceder con los 144,000. Pero eso está entendiendo. Sí, siento que es importante mencionarlo. Entonces, por eso Efraín y Menashe como hijos llegaron a ser tribus. Están al final porque llegaron después. Me refiero al final de las genealogías.
Pero vean como aquí en este capítulo, como empezó a hablar de Rubén y después de Gad, entonces ahora nos habla de que la tribu de Rubén, la tribu de Gad, más media de Menashe, fueron los que tomaron la tierra al otro lado del Jardín. Antes de entrar al Jardín, para los que no recuerdan, por si algo, el Jardín era la frontera, un río, el Jordán, que tenían que cruzar para entrar a la tierra prometida. La primera ciudad ahí era Jericó, la cual tenían que conquistar, y lo hicieron, ¿verdad? De hecho, Yahweh lo hizo milagrosamente. Pero el pueblo, antes de pasar el Jardín, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la mitad de Menashe encontraron y vieron tierras tan bonitas que dijeron, nosotros nos podemos quedar aquí. Y le pidieron a Yahweh, Moshe lo consulta y dice, está bien, déselas. Lo cual a mí me parece sorprendente porque Yahweh les dice, les tengo la mejor tierra. Y decir, no, pues yo me puedo quedar aquí. Es como, ¿what? Entonces, esas dos tribus y media se conectan con los muchos, que prefieren este mundo que el prometido. Prefieren las riquezas y lo mejor de esta realidad que la realidad perfecta que nos tiene el Padre. ¿Por qué? O porque les hace falta fe, o porque están muy cómodos en este mundo, o lo que sea. Pero eso es lo que representan esas dos tribus y media. Por eso... Exacto, ¿verdad? Las otras promesas. Entonces, vean qué curioso que es Rubén, Gad y Menashe. Los nombres se podrían traducir como, he aquí el hijo de Gad. He aquí el hijo de la fortuna que causa el olvido. ¿El olvido de qué? De la verdad, de las promesas, el olvido del nombre, y etcétera. Los que se quedan, exacto, como los muchos que decidieron quedarse en el desierto, no pasar al Jardín, a través de sus obras, de sus pecados, y por eso murieron en el desierto. De hecho, sí, el cielo nuevo y la tierra nueva se va a hacer después del milenio que viene. Entonces, los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Menashe, hombres valientes, hombres que llevaban escudo y espada, que manejaban el arco y diestros en la guerra, eran 44.760 que salían a batalla. 44.760 que salían a batalla. Estos guerrearon contra los agarenos, es decir, los agoreros. Estos guerrearon contra los agarenos, Yetur, Nafis y Nodab. Pero en medio de la guerra clamaron a Elohim y él les ayudó, por cuanto confiaron en él, de tal manera que los agarenos y todos los que con ellos estaban cayeron en sus manos y tomaron sus ganados, 50.000 camellos, 250.000 ovejas y 2.000 asnos, también 100.000 personas. Vean el montón, no me puedo imaginar. Ahora, obviamente ellos también eran un montón, entonces tenían que dividir todo eso entre ellos. Pero no me puedo imaginar sobre el hecho de tener que organizarse para mover todo eso, para repartirlo, para... Híjole, Padre Celestial. 50.000 camellos. El 50 que representa, se conecta con el entendimiento por las 50 puertas de entendimiento, se conecta con el jubileo, por ende libertad, redención. Se conecta con Shavuot, por ende compromiso. Y curioso que los camellos representan riquezas, por ende... riquezas 50. No se podían contar el montón de riquezas, pero no, el hecho de que fueron liberados o redimidos de esa guerra por Yahweh, el hecho de que hicieron compromiso con Yahweh y Yahweh los enriquece. Después 250.000 ovejas, 250, hay varias partes en las que aparece el 250 en la escritura, como los primeros 250 días de los últimos 7 años, que va a ser el tiempo, como el inicio de los dos testigos, y el tiempo en el que van a prepararse en Israel para empezar a hacer sacrificios. Y 2.000 asnos. Bueno, también 250 sería la Reish y la Nun. Que Ner es candela o luz. Es la Nun y la Reish, 250. Y vea que son ovejas, ¿verdad? Así como las ovejas siguen a la luz, que es Yahushua. También 100.000 personas. Salté. 2.000 asnos. 2.000 asnos, como los 2.000 años siendo guiados por asnos, ¿verdad? 2.000 años de apostasía en el error. La escritura habla, ¿verdad?, que
sí, por hacerse pecadores, por el error en el que estaban, actuaban como asnos salvajes, que es una característica también de que Yahweh menciona de Ismael, por ende se volvieron similares a Ismael, el hijo de Agar. Y también 100.000 personas, 100 perfección celestial, y personas obviamente aquí se refiere a que tomaron esclavos. Y cayeron muchos muertos porque la guerra era de Elohim. La guerra era de Elohim y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Vean cómo en este capítulo está ya un poco entrando más en historia, a diferencia de los capítulos anteriores, que era casi que 100% genealogías y 1 o 2 versos de algo histórico. Aquí ya está metiendo más y está metiendo guerra. Por ende ahora vamos a ver cómo se conecta con el mensaje que se nos da a través de los nombres. Pero ya con solo el hecho de haber visto a Baal y Gad y a Micael, se nos está diciendo de la guerra que va a tener Micael contra el Señor, el Dios del mundo. Y por eso dice, porque era guerra de Elohim, porque la guerra era de Elohim, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Micael va a subir y sacar a Lucifer del cielo para después ocupar el cielo, habitar en el lugar donde estaban habitando Lucifer y sus ángeles. Los hijos de la media tribu de Menashe, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra habitaron en la tierra desde Bashán hasta Baal Hermón, Senir y el monte Hermón. Estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Azriel, Yirmiyahu, Jodabiahu y Yahdiel. Ahí está el nombre de uno de los hermanos que se conecta. Hombres valientes y esforzados, hombres famosos y jefes de las casas de sus padres. Pero se rebelaron contra el Elohim de sus padres. Y se prostituyeron siguiendo a los Elohim de los pueblos de la tierra, a los cuales Yahweh había quitado delante de ellos. Vean que está hablando de las 2 tribus y media. Y lo que dice es, se alejaron de Yahweh para adorar a los falsos Elohim, como hacen los muchos que están en la apostasía y por eso prefieren este mundo al prometido, el desierto a la tierra prometida, porque se quedaron del lado del desierto. Pero se rebelaron, como la apostasía, contra el poderoso de sus padres, Yahweh, y se prostituyeron. Vean eso, prostituyeron. ¿Quiere decir eso que iban y cobraban por tener relaciones sexuales? No, aunque obviamente eran prostitutas. Se refiere a que se metieron con falsos Elohim. Ahí está mostrando que adorar falsos Elohim es prostituirse. Por ende, ser virgen es nunca haberse metido con falsos Elohim. ¿Sí me explico? Y eso lo digo por lo que leíamos ahora de los 144.000 que son vírgenes, en contraste con los que se prostituyen. Entonces, curioso que el término prostituta es un término femenino, y aquí lo está utilizando refiriéndose a hombres, para dar a entender que como nación, como pueblo, como tribu, como mujer, empezaron a prostituirse, mostrando el lado espiritual de la palabra prostitución, o de la palabra virgen, o de la palabra adulterio, fornicación. Todo en el aspecto espiritual debería entenderse como en ese aspecto de los 144.000 vírgenes, que no es física. Pero se rebelaron contra el Elohim de sus padres y se prostituyeron. Eso muestra que como congregación, como iglesia, se volvieron la ramera, como la gran ramera de Babel en Apocalipsis, que sabemos es la congregación más falsa, que dice seguir al Mesías pero sigue a otro, al hijo de perdición. Se prostituyeron siguiendo a los Elohim de los pueblos de la tierra, a los cuales Yahweh había quitado de delante de ellos. Por lo cual el Elohim de Israel excitó el espíritu de Pul, nombre que tomó Tiglat-Pileser III. Oigan, Pul es Libia. Pul fue el nombre que tomó el asirio. Era asirio, ¿verdad? O Siria. Asirio, sí. El que se había llevado el cautiverio, ¿recuerdan? Aquí que vimos. Tiglat-Pileser, que se llevó cautivo a Berá. Ajá. Vera, hijo de, que venía de Rubén. Entonces, vemos que ese nombre Pul, dice aquí, nombre que tomó Tiglat-Pileser III, rey de Asiria, cuando se hizo proclamar rey de Babel. Asiria se convirtió en Babel. Entonces dice aquí, por lo cual Elohim de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser,
rey de los asirios. Aquí parece, ¿verdad?, separarlo. Aquí ponen Tiglat-Pileser, dicen que es el mismo. Algo que iba a decir con esto, vean cómo está hablando de que hizo que se moviera en él el deseo de ir a atacar a Israel y hacer lo que hizo, llevárselos en cautiverio. Fue Yahweh el que provocó eso por el pecado de Israel. Tristemente para Pul y los demás impíos, cuando ellos tenían la capacidad de vencer a Israel, no entendían que era Yahweh que se los estaba permitiendo, sino que ellos decían, es mi Dios el que me ayudó, y se volvían más malos pensando que era el Elohim de ellos el que les había dado el poder o la autoridad, o pensaban que el poderoso de Israel, Yahweh, era débil porque habían vencido a su pueblo, sin entender que Yahweh simplemente estaba haciendo justicia, incluso con sus propios hijos o su pueblo, Israel escogido. Entonces vemos que en todo caso, en todo momento de Yahweh el que hace que las cosas pasen, obviamente incluyendo la voluntad permisiva, en la cual permite que sucedan cosas malas, como por ejemplo permitió que el pueblo pecara, ahora le toca castigarlo, entonces tiene que hacer que entre alguien a castigarlo, el asirio. ¿Sí me explico? Entonces él tiene que actuar para volver a traer a la voluntad perfecta lo que se desvió por la rebelión, por la voluntad permisiva. Y por los comentarios que vemos aquí parece que está hablando de la misma persona, simplemente que se puso dos nombres, Tiglat-Pileser III, que también se llamaba Pul. Por lo cual Elohim de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual deportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Menashe. Esos 2 tribus y media que se quedaron del otro lado fueron llevados en cautiverio. Y vean cómo, en lo que respecta a lo que nos está contando Crónicas, fueron los primeros en pasar por algo tan duro. A lo que voy es representando a los muchos. Y los llevó a Jalá, a Jabor, a Jará y al río Gozán hasta el día de hoy. Como pueden ver en el capítulo, empieza con Rubén, Israel, Yosef, Yehudá, etc. Entonces voy a mencionar los significados uno tras otro para ver el mensaje que Yahweh nos quiere dar a través de los mismos. Y dice, por si algo, Rubén lo traduce como he aquí el hijo. La literal sería vean al hijo. Entonces, bueno, he aquí el hijo o vean al hijo, quien reinará como el poderoso. Israel tiene varios significados: el que gobernará como el poderoso, príncipe del poderoso, que básicamente viene siendo lo mismo, porque si es el príncipe del poderoso será su representante al gobernar, y el que contiende con el poderoso. El príncipe contiende, de ahí la relación. El príncipe era un soldado, de ahí la relación entre ser el que gobierna como el poderoso o el que contiende con el poderoso. Y recuerdan que el nombre de Israel se le dio cuando él peleó contra Elohim, por eso ese significado tan importante. Bueno, es que incluso el orden en el que se dan estos nombres me parece interesante. Rubén, Israel, Yosef y Yehudá sería como he aquí el hijo que gobernará como el poderoso, quien contiende con el poderoso, ese a quien Yahweh añadió para traer alabanza de Yahweh. Obviamente por significado se puede, depende cómo traduzcamos Israel, se puede representar por el primero y el último, pero el hecho de que menciona Israel, Yosef y después Yehudá, creo se conecta mucho con el último, por el hecho de que el último es representado por Israel, así como el primero es representado por Yitzhak. El último es representado por Yosef, así como el primero es representado por Yehudá. Y el último, al venir, se une a Yahushua el primero para poder convertirse en la rama de David, que es de Yehudá. Entonces, muy interesante, Rubén, Israel, Yosef y Yehudá, como el proceso del último. Rubén, he aquí el hijo pródigo, porque pecó. Rubén. Israel, cuando contiende contra el Elohim de este mundo y por ende llega a conocer al verdadero y obtiene un nombre nuevo y pureza y se vuelve el descendiente de Yosef, y Yahweh lo añade a la congregación y a la misión para que se convierta en el que trae la alabanza de Yahweh, o para que alabe a Yahweh. Entonces solo esos primeros 4 nombres me parecen muy poderosos, muy interesantes. Entonces, vean al hijo que contiende contra el poderoso, aquel a quien Yahweh ha añadido. Eso se puede entender como Yahweh añadió al poderoso contra el que tiene que contender, ¿verdad? Que ese sería Heilel, que Yahweh le dio autoridad. Pero también se puede entender como Yahweh lo añade para que pelee contra el Elohim de este mundo. Cualquiera de las dos. Y por eso voy a mencionar la otra traducción, ya que lo dije y queda claro, espero.
Vean al Hijo, quien gobernará como el poderoso. Yahweh lo ha añadido para traer alabanza a Yahweh. Vean al Hijo, quien contiende con el poderoso. Él es dedicado. Dedicado se puede ver como que se dedica fuertemente a la misión, pero también es el hecho de que Yahweh lo presenta con una función, en cierta manera como ofrenda, ¿verdad? Sacrificio. Vean al Hijo, quien gobernará como el poderoso y contiende con el poderoso de este mundo. Él es dedicado y distinguido, quien está rodeado por un muro, o sea, como protegido por la Ruach. Ahora, lo acabo de decir así por el hecho de como lo voy leyendo y porque rodeado, bueno, es la traducción, pero también se puede decir rodeará como con un muro. ¿Por qué? Porque la palabra que sigue es carmí, que es mi viñedo o mi jardín. Sabemos Yahushua es la vid, pero la escritura en general habla de Israel como el viñedo. Entonces sería como el hombre que viene a rodear con una protección a Israel, el viñedo. Entonces, he aquí el Hijo, quien gobernará como el poderoso. Yahweh lo ha añadido para traer alabanza a Yahweh. Vean al Hijo, quien contiende con el poderoso de este mundo. Él es dedicado y distinguido, quien rodea con un muro mi viña. Él es el poderoso, a quien Yahweh ha escuchado y respondido desde la montaña. Montaña es el significado de Gog, para que sepan por dónde vamos. Y recuerden que montaña representa la simbología de la escritura, representa un reino, también un patriarca. Un reino, como por ejemplo el reino de Yahweh desde donde le responde. También montaña hace alusión a altura, ¿verdad? Por ende, como desde los cielos le responde. También recuerden en Daniel 2 que dice que de una montaña Daniel vio que se desprendió una piedra sin que la cortara mano humana, y bajó y pegó a la estatua en sus pies, la cual se desplomó. Esa piedra representa al último que Yahweh envía, la montaña, el cielo de donde viene. Entonces, a quien Yahweh ha escuchado y respondido desde la montaña, él será renombrado, famoso, ya que es como el poderoso. También se puede ver, será renombrado Micael, ya que es como el poderoso, y es aquel a quien Yahweh cuida. Se podría decir, es aquel a quien Yahweh cuida del Señor, porque sigue Baal. Curiosamente es contra el que pelea, entonces Yahweh le da la autoridad para que no pierda en la pelea, obviamente, le da la fuerza. A quien Yahweh cuida del Señor. ¿Ah? Ajá, cuida de Baal, se podría decir así. A quien cuida de Baal, el Señor. Pues Él es bueno. Ahora por un momento quiero verlo. Verás el verso 6. Bueno, es que sí, qué raro. No, ya sé por qué salió esa traducción. Sí, lo tradujo mal Translator, el de Google. Verá es pozo, un pozo, solo que en inglés es well, y well también es bueno. ¿Verdad? Pero no era ese el punto, era ver, como Beersheba, exacto. Entonces, a quien Yahweh cuida del Señor, se puede decir con el pozo, a través del pozo, que sería por el agua de vida de Yahushua, o del Señor que se hace pasar por un pozo, ¿verdad? Que trata de tomar el lugar de Mashiach. Este significado es bastante largo, curioso. Tiglat-Pileser lo ponen como: tú descubrirás o revelarás el hermoso vínculo. Aquí lo ponen, buen punto. Descubrirás el vínculo maravilloso. Entonces, a quien Yahweh ha escuchado desde la montaña será renombrado y famoso. Aquel a quien Yahweh cuida.
del Señor. También se podría ver, porque Reayá se puede traducir como a quien Yahweh ha visto, o Yahweh ve. Entonces podría ver como desde la montaña, el renombrado, quien será renombrado y famoso, ya que es como el poderoso, Micá, ¿verdad? Como Micael. A través de quien Yahweh ve al Señor, que sería, ¿verdad?, como para hacer juicio. Con el pozo de agua de vida, la autoridad que Yahweh nos da en Yahushua, se descubrirá el vínculo maravilloso. Es a través del agua de vida que llegamos a entender el vínculo que hay entre el cielo y la tierra, entre el Padre y su pueblo, entre el Padre y Yahushua, entre Yahushua y nosotros. Y también es interesante que el agua limpia o descubre, ¿verdad? Entonces, como un pozo de agua de vida, descubrirá el vínculo maravilloso a un paso, o sea, rápidamente o a continuación. Para los hijos que serán llevados por Yahweh, o para los hijos una vez que Yahweh barra la tierra, ¿verdad?, cuando traiga castigo, pues son a quienes Yahweh recuerda. Por eso lo voy a seguir como lo dije al principio, como un pozo de agua de vida que descubrirá el vínculo maravilloso a un paso. He aquí los hijos, por ende, con los hijos que son llevados por Yahweh, puesto que Yahweh los recuerda en medio de la destrucción del devorador que viene con fuerza. Escuchará, pues Él es el poderoso. Y en medio de la ruina estará el profeta. En la habitación del Señor, se podría decir, ¿verdad? O este es Baal-Meón, Señor de la habitación. Y es el profeta como Moshe el que va a pelear contra el poderoso de este mundo, el Baal, el Señor de esta realidad que viene siendo esa habitación. Entonces, pues Yahweh los recuerda en medio de la destrucción del devorador que viene con fuerza. Los escuchará, pues Él es poderoso, y en medio de las ruinas el profeta aparecerá en el lugar del Señor, en la habitación del Señor, o vendrá contra el Señor de la habitación, el poderoso de este mundo, y será fructífero en medio de la región rocosa. Recuerden, como siempre he dicho, Gilead, región rocosa, hace alusión a la tierra también, porque de la tierra Yahweh saca piedras, que son los escogidos para construir el templo. Recuerden que Yahushua dijo que Yahweh puede sacar hijos de Abraham de las piedras. Siendo fructífero en medio de la región rocosa, en medio de la tierra, pues será el deseado, como el deseado de las naciones. Mientras los que huyen de la región rocosa tendrán fortuna, ¿verdad? Los que huyan en el segundo éxodo, cuando Yahushua dijo, cuando vean a la abominación desoladora, huyan a las montañas, van a ser afortunados porque van a recibir la cosecha, van a ser llevados en el arrebatamiento. Recibirán fortuna y serán fructíferos como el suelo arenoso. Lo digo ambos significados porque recuerden que al pueblo se le dijo que sería multiplicado como la arena del mar. Entonces, como diciendo, ahí ya se cumplirá eso y serán como la arena del mar. Por ende, fructíferos, se multiplicarán mucho. Una vez que hayan migrado, ¿verdad?, de este mundo al otro, después de la huida. Vean qué curioso que viene la huida, después viene migrar, que viene siendo similar. Pues Él es el poderoso, que es calvo. Recuerden el término calvo, cómo se conecta con varias cosas. A Yeshua lo llamaron calvo y al mundo despelote. Que también, ahora que digo eso, al mundo despelote, siempre ha parecido interesante, al menos a mí,
la reacción de Elishua, ¿verdad? Porque por más enojado que uno pueda estar, matar a 42 jóvenes así porque así es un poco fuerte, ¿verdad? Obviamente hay razones justas y demás de rectificación, como les he dicho, hay 42 que mueren aquí, después otros 42 que mueren aquí, que vienen a hacer una rectificación los unos por los otros, pero el hecho de que lo llaman pelón y él hace que 2 osos salgan y se coman, bueno, destruyan a esos 42 jóvenes, representa que el último viene calvo y contra él se enfrentan los que dicen ser profetas del mundo durante 42 meses, que son 3 años y medio, y por eso salen 2 bestias, la del mar y la de la tierra, que los destruyen a los impíos. ¿Me explico? Entonces, al Elishua traer juicio, se conecta con el último, porque si representara al primero, Yahushua hubiese hecho misericordia y hubiera dicho perdónalos porque no saben lo que dicen, ¿verdad? Ahora, repito, había justicia, ahí se estaba revelando la venida del último. Entonces, vemos lo mismo aquí, y llega otra vez a mencionar al calvo, que aquí la palabra calvo, esperen que se me... Shafam aparece aquí, uy, qué loco, una diferente a la que ha aparecido en otras ocasiones. Bueno, ya expliqué todo, pero no era eso. Es otro de esos errores de traducción, porque se parece mucho a la palabra en inglés. Una cosa es bold, que es calvo, y otra cosa es bold, que es ser muy franco, muy sincero, muy directo. Y eso es a lo que se refiere en este caso Shafam. Ajá, exacto. Sí, de hecho ese es el punto, ¿verdad? Con respecto al primero, el primero vino a ser hermanos. Si él no hubiera muerto no podría tener hermanos. Él dijo, yo vine a ser hermanos. Por eso vino como hijo. El hijo tiene hermanos. El último viene como padre. No que va a tener literalmente hijos, aunque puede ser, sino que sus hijos van a ser los 144,000, puesto que los que creen en la doctrina a través de él se convierten en sus hijos espirituales. Por eso el primero vino como hijo, el último como padre. Exacto. Entonces, ya que eso está, ¿verdad? Ya expliqué todo lo de Elishua, pero aunque es válido en otros contextos, aquí no es el nombre que se está diciendo. Por eso me sorprendió el nombre que era. Entonces me vuelvo un poquitito para volver a recapitular. Pues él es poderoso, quien en medio de la ruina envía al profeta en contra del Señor de la habitación, el poderoso de este mundo, o lo envía a la habitación donde gobierna el Señor, Baal, este mundo. Y será fructífero en medio de la región rocosa, al ser el deseado de las naciones. Mientras los fugitivos de la región rocosa, los que huyen en el éxodo, recibirán fortuna. Una forma también de poner esto con esos 3 nombres: fugitivo, región rocosa, fortuna. Fortuna es Gad. Entonces podría decir, será un fugitivo a la región rocosa Gad. Una vez que Micael lo saque del cielo, caerá a la tierra, como vemos en Apocalipsis 12. Cuando pongo varias interpretaciones no quiere decir que es una o la otra, ambas son válidas. Como les había dicho, la primera vez que leímos Crónicas, yo había hecho esto de los nombres con 3 interpretaciones diferentes. Y eso, imagínense, si hoy en día toma tanto tiempo, imagínense 3. Entonces, esta vez decidí hacerlo solo con una, y las otras interpretaciones muy obvias o muy directas las mencionaría como lo acabo de hacer, ¿verdad? Las diferentes posibilidades de interpretar diferentes nombres. Entonces sería el deseado de las naciones, mientras los fugitivos de la región rocosa serán afortunados cuando se multipliquen como la arena y sean fructíferos, o sean fructíferos a multiplicarse como la arena. Al haber, al migrar. Él es el poderoso, quien es franco. Y es que hay una palabra diferente que creo que es como la más directa y la que no me estoy acordando. Atrevido, valiente, fuerte, descarado. Qué raro, porque ninguna es la que yo estaba pensando. Pero todas esas obviamente son sinónimos. Entonces, atrevido, valiente, fuerte. Diría valiente o atrevido. Sincero. Franco, ¿verdad? Es como la más. Entonces, él es el poderoso, quien es franco, sincero, directo. Y es aquel a quien Yahweh responde, o a través de quien Yahweh responde, quien ha juzgado a los que serían fructíferos como la arena, a través de aquel que es como el poderoso, o a través de Micael,
Ahí es donde aparece el nombre Micael, después de haber dicho ha juzgado. Entonces vemos una vez más que el juicio viene a través de Micael, así como la misericordia vino a través de Yahushua. Entonces, Él es el poderoso, franco y sincero, quien responde y quien ha juzgado a los que serían fructíferos a través de Micael, quien es como el poderoso, que es amigo de Yahweh, como las 7. Se podría decir, es amigo de Yahweh como las 7 congregaciones, o es amigo de Yahweh quien está sobre las 7 congregaciones, a quien Yahweh enseña, confirmando lo que acabo de decir, ¿verdad? Yahweh le enseña a las congregaciones. Amigo de Yahweh sobre las 7 congregaciones, a quien Yahweh enseña. Y en medio de los problemas y la agitación y el tumulto, Él cruzará a la región más allá. Ahora, como sabemos, viene en la tribulación, problema, tumulto, agitación, y predica 3 años y medio, después lo matan y resucita y asciende al cielo, por ende pasa al otro lado, a la otra realidad, al otro mundo. Y el que cruza la región más allá, mi Padre es poderoso, o aquel cuyo Padre es poderoso, teje con lino, tela blanca, ¿verdad? Es el que le da lino finísimo a los escogidos para casarse en las bodas del Cordero, y tela blanca o ropas blancas a los muchos cuando resucitan. Este nombre sería Yaroach. Yaroach viene de Yareach, que es luna. Entonces Yaroach lo traducen como, y vendría siendo una buena traducción, luna nueva. Bueno, digo yo buena por el hecho de que Yaroach es un poco diferente a Yareach. Entonces, si Yareach es luna, uno diría que Yaroach significa algo diferente, pero similar, ¿verdad? Entonces lo traducen, yo creo, por esa razón como luna nueva. Ahí no hay nada que diga nueva, por si algo. Lo que está en la raíz, luna. Pero lo que me parece interesante es que si Yaroach es luna nueva, ¿por qué muchas veces traducen Jodesh como luna nueva? Jodesh es mes, Yareach es luna, y Oreach puede ser luna nueva, porque si viene de Yareach, que es luna, y eso tiene que ver con el mes lunar, mientras que Jodesh con el mes solar. Y de ahí, como he dicho muchas veces, ¿verdad?, parte de las cosas del hebreo que nos muestran que el calendario es diferente al judío, porque si fuera como los judíos dicen, entonces debería decir Yaroach cada vez que aparece el principio de mes, en vez de decir Jodesh, que viene de Hadash, que significa nuevo. Yaroach viene de Yareach, que viene siendo luna, y se conecta con Jericó. Jericó, recuerdan, Jericó significa su luna. Conquistaron esa tierra, así como Yahweh conquista a la congregación, como un hombre conquista a su esposa. ¿Sí me explico? Entonces, conquista en Jericó, que significa su luna, porque está conquistando su tierra para dársela a su esposa, como cuando un hombre compra su casa para entregársela a su mujer. Entonces lo mismo ahí cuando entraron a Jericó. Por ende, el que aparezca aquí la luna se puede tomar como la congregación o como la entrada a la tierra prometida de Jericó. Entonces él cruza tras de eso es lo que dice, él cruza la región más allá, como cuando se cruzó el Jardín para entrar a Jericó. Y lo que hablábamos ahora, porque también vean que estuvimos hablando todo el capítulo de los 3 tribus o 2 tribus y media que se quedaron del otro lado, no pasaron el Jardín, o sea, no cruzaron al más allá, entendiendo que la tierra prometida física representa la tierra prometida espiritual, la vida eterna, e incluso una física, cielo nuevo, tierra nueva. Entonces, con eso en mente, las 7 congregaciones a quienes Yahweh enseña en medio de problemas, agitación y tumulto, tribulación, él cruza hasta la región más allá, pues su Padre es poderoso y teje lino y tela blanca
para los pocos y los muchos. Cuando la luna de la región rocosa, o la congregación escogida como esposa para el sol de justicia, que sería la luna, teje lino y tela blanca, se podría decir para su luna, para su congregación, para Jericó, en la tierra rocosa, que desde donde los recoge, para transformarlos, al darles un cuerpo nuevo de lino o tela blanca. ¿Quién como el poderoso? En este caso, por el verso que viene, o el nombre que viene, diría Micael, o sea, diría un nombre, el nombre del Malaj, porque sería Micael, es descendiente del viejo hombre, que eso se puede entender, es descendiente de Adán, el primer hombre, más viejo, y por ende sería el Ben Adam, el hijo del hombre. Claro, Micael es el hijo del hombre, estaría diciendo aquí. También se puede ver como que él vino de una manera y después dejó de ser así. Volvió a nacer, ya no es el viejo hombre. ¿Me explico? Como normalmente se usa ese término para decir, ya no soy el viejo hombre. Entonces, teje lino y tela blanca para su luna, la congregación escogida, en medio de la región rocosa, a través de Micael, que es el descendiente del viejo hombre, como hijo pródigo, el Ben Adam, el hijo del hombre. Ok, sí, su unidad, viene Yahdó. Qué interesante. Como sabemos, el primero y el último, al finalizar la misión, se van a hacer uno, se van a unir, como dice Ezequiel 37, como dice Zacarías 14 y otras partes de la escritura. Entonces, Micael, descendiente del viejo hombre, Micael, el hijo del hombre, se unirá o recibirá su unión después de ser despreciado mi hermano. Así Yahushua fue despreciado, también va a ser despreciado el último, pero al último, como es el que sería Micael, es como si fuera Yahushua el que está hablando de Micael y diciendo, después de que sea despreciado mi hermano. ¿Sí está claro ese punto? El último es el hijo pródigo. Recuerden que el hijo pródigo tenía un hermano mayor, que era el que nunca había pecado. Ese es Yahushua. Entonces sería como si él estuviese hablando y diga, mi hermano será despreciado. Micael el Ben Adam. Micael, el hijo del hombre, recibirá la unidad con Yahweh y con Yahushua a través o después de ser despreciado mi hermano, que es el siervo de Yahweh, quien es protegido y es mi defensor. Vean eso, porque el último puede vencer por la fuerza que Yahushua le da y por la salvación que Yahushua le preparó, pero Yahweh lo fortalece y le da la misión de proteger a Yahushua, en el sentido de venir a dar testimonio de Yahushua, asegurarse que todo el mundo aprenda del Mesías en vez de sí mismo. Mi hermano, que es un siervo de Yahweh, quien es protegido y mi defensor, ¿verdad? Es protegido por Yahweh y defiende la doctrina verdadera en medio de la región rocosa, quien es fructífero entre la arena, entre los muchos, sobre la llanura, Sharon, la planicie, llanura. Bueno, Sharon viene de Yashar, que es algo recto, por ende como la tierra. Entonces, quien es protegido y mi defensor en medio de la región rocosa, y es fructífero entre los muchos que son como la arena, en medio de la planicie o en medio de la tierra, pues Yahweh es perfecto y con la alabanza de Yahweh la gente contenderá, el pueblo contenderá, ¿verdad? Así como contienden con la doctrina que enseña el último, que es el que alaben a Yahweh a través de Yahushua. Entonces, con la alabanza de Yahweh el pueblo contenderá, pero aquel que contiende con el poderoso, aquí es el Hijo, ¿verdad? El poderoso de este mundo. Cuando alguien contiende con el poderoso, obviamente en este aspecto de Israel se refiere al poderoso de este mundo. Será fructífero en medio de la planicie, pues Yahweh es perfecto. Y con la alabanza de Yahweh la gente contenderá, pero el que contiende con el poderoso de este mundo
he aquí es el Hijo. Los de Gad son los que causan el olvido. Eso se podría ver, ¿verdad? Como los que adoran a Gad son los que hacen que la gente se olvide de Yahweh, como lo vemos en Isaías 65:11, que dice que dejan a Yahweh por seguir a Gad y a Amení, que es destino. Pero también dice hay otro punto que iba a decir de eso. Los que en Jeremías Yahweh dice: los profetas que buscan que el pueblo se olvide de mi nombre, haciendo que adoren al Señor, a Baal. Entonces ahí vemos ese término Menashe en el aspecto negativo, que se olviden del nombre. Entonces los de Gad son los que causan el olvido, como vemos en Jeremías y en Isaías, ¿verdad? Por si algo, ahora dije los de Gad porque ahí es gaditas, como los hijos de Gad. Si lo vemos nada más como Gad, se podría ver como el que contiende con el poderoso de este mundo. He aquí es el hijo que trae fortuna y causa el olvido del sufrimiento, de la aflicción, del mal, como el nombre Menashe originalmente fue dado por eso, porque Yosef se olvidó del dolor que había pasado cuando ya lo tuvo en ese tiempo. Y por lo que sigue, de hecho se puede seguir así: el que contiende con el poderoso de este mundo, de aquí es el fugitivo que trae fortuna y causa el olvido del mal y del sufrimiento a los fugitivos, a los que huyen, ¿verdad? En la huida, el segundo éxodo, hacia el recinto, el lugar preparado, de Apocalipsis 12, para ser refrescados o para ser sustentados, como dice Apocalipsis 12, que son llevados ahí para ser sustentados por 1260 días y recibir nobleza, hacerse reyes y sacerdotes. Aquellos que fueron fugitivos, aquel que causa la existencia, pues ahí aparece el nombre Yahweh, es el mismo que causa el olvido. Al decir eso es como si estuviera confirmando que Micael, el que vendría, sería su malaj, su representación, porque dice, había dicho, he aquí el hijo es el que causa la fortuna y el olvido, y ahora dice Yahweh es el que causa el olvido. ¿Sí me explico? Como diciendo, el hijo es una manifestación de Yahweh. Entonces dice, el que causa la existencia, él causa el olvido y vuelve fructífero a los que son como la arena, mientras el señor de la destrucción, ese es Baal Hermón, mientras el señor de la destrucción, o se podría decir señor de la maldición, como montaña de nieve, que sería, ¿verdad?, un reino frío. La raíz de Hermón es Haram, que es maldición o destrucción. Es un tipo de maldición, por si algo, porque hay varios tipos de maldiciones. Maldiciones. Entonces, Hermón viene siendo, lo traducen como un santuario, pero yo creo que más que todo lo traducen así por lo que ha sucedido ahí en la historia. Normalmente la traducción que ponen así como más literal sería algo dedicado a la destrucción. Entonces, el señor de la destrucción, como una montaña de nieve, lo que sería el reino del enemigo establecido en la tierra, el nuevo orden mundial, estará dedicado a la destrucción. El señor de la destrucción, quien estableció el reino suyo, la montaña de nieve. Y por lo negativo de eso, obviamente me inclino por lo frío de la nieve, ¿verdad? Como el estar alejado de Yahweh, que es el fuego consumidor, por ende el frío. Estar alejado del, me refiero. Porque en el monte Hermón, recuerden que fue donde los ángeles descendieron y entraron a este mundo. Posiblemente hay una puerta dimensional o algo así, porque fue a través de ese monte que entraron a la tierra. Y estando en esa tierra, en esa montaña, juraron ser malditos si todos no cumplían con lo que habían decidido. Entonces dijeron, si alguno va a ser maldito, vamos a ser malditos todos, dijeron básicamente. Y por eso la conexión de esas montañas con maldición o destrucción. Se unieron bajo maldición. Entonces, con eso en mente, el señor de la destrucción establecerá el nuevo orden mundial como una montaña de nieve que será dedicada a la destrucción. Yahweh va a destruir el nuevo orden mundial y va a destruir al señor de la destrucción, quien es como un becerro, se puede decir como el becerro de oro.
o por lo que viene a continuación, no sería el becerro de oro, sería el testigo como Moshe, que viene como becerro. Recuerden que Yosef es visto como un becerro y de él, en Deuteronomio 33 se habla de él como un becerro. Yosef y Efraín, la escritura habla de ellos como becerros. El último viene como becerro que muere en Yom Kippur como el sacrificio del becerro, así como Yahushua vino como un cordero y como un macho cabrío. Está el becerro de oro, está el becerro de Yosef. Yahweh envía el becerro de Yosef, el último, para rectificar el pecado de la apostasía representado por el becerro de oro. Entonces por eso negativo y positivo, becerro de oro, el último. Por lo que sigue es que tengo que decirlo entonces diferente, puesto que dice entonces: el Señor de la destrucción establecerá su reino como una montaña de nieve que será dedicada a la destrucción, o él mismo será dedicado a la destrucción, cuando como un becerro traiga la salvación. Obviamente la salvación viene a través de Yahushua, pero el becerro termina de confirmar la salvación. Y de hecho recuerden que 1 Pedro 1.5 dice que la salvación fue hecha para manifestarse en el fin de los tiempos. Entonces el último viene en el fin de los tiempos y a través de lo que hace se manifiesta la salvación. Entonces por eso el becerro que trae salvación. Y como un becerro traerá salvación a aquellos a quienes el poderoso fortalece. Con la ayuda del poderoso, aquel a quien Yahweh ha designado traerá la majestad de Yahweh y se unirá con el poderoso, que es Yahweh, el que causa la existencia. Quien contiende con el poderoso de este mundo será distintivo o distinguir, también lo ponían casi como un verbo. Entonces Yahweh, que es el que contiende con el poderoso de este mundo, se podría decir que va a tener algún distintivo, que sería el predicar de Mashiach, el predicar la verdadera doctrina, el ser odiado. Van a haber varias cosas que van a mostrar quién es él. El último, me refiero, el que contiene con el poderoso de este mundo. También, buen punto, ¿verdad? Que tiene a Yahushua como su estandarte, ¿verdad? Como la bandera bajo la cual están todos los 144.000, y ese es un distintivo. También el hecho de que va a volver a todos los escogidos, tengo la palabra en la mente, creo que la estoy diciendo mal, entonces no la quiero decir. Distinguidos, pongámoslo así, va a ser que sean distinguidos en medio de la tierra. Van a ser los más especiales, los más elevados, los reyes y sacerdotes. Entonces, aquel que contiende con el poderoso del mundo los hará distinguidos a un paso, o tendrá un distintivo, a Yahushua como bandera, y a un paso descubrirá el vínculo maravilloso, ¿verdad? Descubrirá la unión que tenemos con él, como en el matrimonio, las bodas del Cordero. Ese es un vínculo maravilloso y se va a dar en las bodas del Cordero después de que ya todo se cumpla. A un paso está el que él descubra el vínculo maravilloso y lo verán, y verán a los hijos, ¿verdad? Y verán a los que son hijos cuando ya haya revelado el vínculo maravilloso con él y los haya hecho distinguidos. A aquellos que son afortunados, quienes se habrían olvidado del sufrimiento, de la aflicción. Bueno, de hecho, vea lo que sigue después: jalá es doloroso. Jalá, que es doloroso. Entonces ahí se confirma, porque Menashe es el que causa el olvido, y después viene jalá, el que causa el olvido de lo doloroso. Y unirse, bueno, estoy siguiéndolo como lo venía diciendo antes. Entonces, el que contiende con el poderoso de este mundo será distinguido y hará a los escogidos igualmente distinguidos, lo cual está a un paso que se descubra el vínculo maravilloso en las bodas del Cordero y vean aquellos que son hijos, quienes son afortunados cuando él causa el olvido de lo doloroso y se dé la unión, ¿verdad? O al unirse, una vez más confirmándolo de las bodas del Cordero.
en la tierra montañosa o en la tierra de la montaña, que en ese caso sería en la tierra del reino de Yahweh. Y termina con Gozán, que es cantera de piedra. Y un corte, se podría decir, alguien que es cortado, o como dicen también, bueno, por eso es cantera de piedra, porque las piedras son cortadas y acomodadas. Entonces en ese caso sería como el hecho de que ya en ese momento, de hecho vean lo que dice, unirse en la tierra de la montaña como una cantera de piedra. Sería cuando sean unidos en el reino de Yahweh como el templo, cada uno siendo una piedra que se acomoda de tal manera que se vuelva en la casa de Yahweh. ¿Sí me explico? Al ser cortados también se puede decir como al ser cortados de este mundo para pasar al otro, o al ser cortados los muchos, que ya eso sería un poco más doloroso, pero al decir lo anterior, que se olvidarán del dolor, entonces tiene más sentido lo anterior. Hice varios quiebres y un par de interpretaciones diferentes en una que otra ocasión, pero espero haya quedado claro. Una vez más, el mensaje es el fin de los tiempos, la huida de los escogidos, el segundo éxodo, el hecho de que Micael es el que pelea contra el Señor de este mundo y los saca para poder pasar a su congregación y volverlos el templo de Yahweh y hacer que se olviden del mal y obtengan la fortuna, la verdadera fortuna, ¿verdad? El que sean afortunados. Entonces, cierro por último con esto: el que contiende con el poderoso de este mundo será distinguido, y está a un paso que descubra el vínculo maravilloso para que vean a los hijos que son afortunados, quienes se olvidarán de lo doloroso al ser unidos en la tierra de la montaña como el templo de piedra, siendo cada uno una de esas